A ver, ¿de dónde salió esa idea del coeficiente intelectual? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia, una historia fascinante y la verdad bastante polémica, de cómo la mente humana pasó a ser algo que se puede medir. Ok, este es el plan. Vamos a empezar en una época, digamos, un poco extraña, con eso de los bultos en el cráneo. De ahí, saltamos a la locura por los números que lo cambió todo. Veremos cómo un simple test para escuelas revolucionó la educación y cerraremos con las preguntas que, créanme, nos siguen persiguiendo hasta hoy. Bien, empecemos por el principio, ¿no? Antes de que existieran los tests y todas esas estadísticas complicadas, ¿cómo se suponía que se medía a una persona? Pues era más un arte que una ciencia, algo de todos los días, basado en la pura observación y, bueno, en algunas ideas que hoy nos sonarían rarísimas. Imagínense esto. Teníamos la frenología, que te decía cómo eras según los bultos de tu cabeza, o la fisionomía, que leía tu carácter en tu cara. Suena locura, ¿verdad? Pero estas ideas, aunque hoy nos parezcan de ciencia ficción, hicieron algo muy importante. Le metieron a la gente en la cabeza que la mente se podía descifrar. Así que cuando aparecieron los expertos con sus métodos científicos, el público ya estaba listo para escuchar. Pero claro, para pasar de tocarle la cabeza a alguien a hacer gráficos y curvas de campana, hacía falta una verdadera revolución. Y el responsable de encender esa mecha fue un personaje clave, Francis Galton. Él es quien dijo, un momento, las diferencias entre nosotros no son un error, son lo más interesante. Galton era primo de Charles Darwin, nada menos, y se obsesionó con una idea que le cambió la vida. Se preguntó, oye, si la evolución y la supervivencia del más apto funcionan en la naturaleza, ¿por qué no iban a funcionar también para el talento y la inteligencia en la sociedad? Y ahí está el corazón de su argumento, algo que para la época era súper radical. El genio, el talento, todo eso, no se hacía, se heredaba. Y él no se iba a quedar en simples palabras, quería demostrarlo con la objetividad de los números, con pura y dura estadística. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, bastante oscura, porque Galton no se quedó en la teoría. De sus ideas nació un programa político al que él mismo bautizó como eugenesia. La meta, diseñar la sociedad, fomentando la reproducción de la gente con rasgos buenos y desanimando a los que tenían rasgos malos. Una idea con consecuencias terribles. Pero, dejando de lado esa parte oscura, su aporte a la ciencia fue revolucionario. Pensemos en esto. Antes, si alguien se desviaba del promedio, se consideraba un error estadístico. Galton le dio la vuelta por completo. Dijo, no, la variación, las diferencias, eso es lo que tenemos que estudiar. Ahí está la clave de todo. Y que no se piense que Galton era un tipo encerrado en su estudio. Para nada, era un coleccionista de datos compulsivo. Hasta montó un laboratorio en una feria, donde la gente pagaba para que le midieran de todo. La fuerza de su mano, su vista, lo que fuera. Todo para alimentar su gran base de datos sobre la variación humana. Entonces, Galton abrió la puerta y muchos otros se asomaron para ver qué había. Uno de ellos fue Charles Spearman. Él agarró las herramientas estadísticas de Galton y las usó para forjar un concepto que dominaría la psicología por décadas, la idea de una inteligencia general. Spearman se dio cuenta de algo súper interesante en todos esos números. Vio que la gente que sacaba buena nota en, por ejemplo, matemáticas, solía sacar también buena nota en lenguaje, y pensó, esto no puede ser casualidad, tenía que haber algo debajo, un motor mental común, una inteligencia general, y a eso lo llamó factor G. Su teoría básicamente dividía la habilidad mental en dos. Es fácil de entender con una analogía. El factor G sería como la potencia del motor de un auto. Es la fuerza general que se tiene. Luego, los factores S son las habilidades específicas. Ser bueno para la música, para el deporte. Son como tener llantas especiales para la lluvia o una buena suspensión. El motor se usa para todo, pero a veces se necesita algo más específico. Y aquí viene lo importante. Esto no se quedó en un artículo académico. Tuvo un impacto brutal en el mundo real. Tanto que para 1938, como vemos en esta cita, el gobierno británico ya usaba la idea del factor G para decidir el futuro educativo de los niños. Lo trataban como si fuera algo biológico, real, que se podía medir y que predecía la vida. Ok, mientras en Gran Bretaña los intelectuales le daban vueltas a la teoría del Y, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, los maestros tenían un problema mucho más práctico. Las aulas estaban a reventar. Claro, la educación para todos es una gran idea, pero trajo un problema nuevo.
¿Qué se hacía con los chicos que se quedaban atrás? Se necesitaba, y con urgencia, una herramienta objetiva para identificar a los que necesitaban una ayuda distinta, sin depender solo de la opinión del profesor. Y la persona a la que le encargaron esta misión fue Alfred Binet. Pero Binet era diferente. A él no le importaba encontrar la esencia de la inteligencia. Era un tipo práctico. Su trabajo era simple: crear una herramienta para ayudar a los maestros de París a saber qué alumnos necesitaban ir a clases especiales. Y trabajando con su colega, Theodore Simon, Binet tuvo un momento de genialidad. Se dio cuenta de que la clave no era tanto qué cosas podían hacer los niños, sino a qué edad las hacían. Un niño con dificultades de aprendizaje quizás hacía las mismas cosas que otro, pero a la edad de uno más pequeño. Y listo, de repente, la edad se convirtió en la regla para medir el desarrollo mental. Y así, estas dos ideas, la teoría del G de Spearman y el test práctico de Binet, se mezclaron y crearon el campo de la medición de la inteligencia. Nos dejaron un legado importantísimo, sí, pero también uno lleno de controversias que siguen vivas hoy. Si miramos esta cronología, es increíble. En menos de 40 años se pasó de una idea filosófica sobre si el genio se hereda a tener un test que daba un número. Un número que, muy pronto, tendría consecuencias gigantescas en la vida de millones de personas. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que todavía hoy genera debates acalorados. ¿Ese factor G es algo real? ¿Una especie de potencia biológica en nuestro cerebro como creía Spearman? ¿O es en realidad solo una construcción matemática, una herramienta útil para ordenar a la gente pero que no existe como tal? La discusión, como ven, está lejos de terminar.